Hola amiga, hola amigos, buenos días y bienvenidos a la reunión de los viernes. Hola amiga, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de cómo la ley del espejo nos ayuda a terminar con la crítica. Pues entonces parece que la plática va a estar muy buena. Así parece. Y como la mayor parte de las críticas comienzan con un "fíjate que me enteré", pues te cuento. La crítica es bastante más frecuente de lo que pensamos y todos en algún momento hemos recurrido a ella. Y sin embargo, hacer uso de esta técnica, por llamarle de alguna manera, puede tener serias repercusiones. Se dice que hacer uso de la crítica es un intento de reforzar nuestras ideas, de esperar que el otro apruebe que nuestra opinión o conducta están bien o son las correctas comparadas con los otros. Y esto lo hacemos de manera inconsciente. Lo que hay que tomar en cuenta es que normalmente la crítica tiene un poder destructivo que en ocasiones puede salirse de control. Y desde mi punto de vista, la televisión es uno de los sitios perfectos para hacer uso de esta técnica, la crítica, ya que es el medio en que observamos o nos comentan del comportamiento de lo que según puede ser o no correcto de alguna persona. Y no solo eso, hay programas donde los mismos conductores critican no solo los comportamientos, sino las formas de vestir, pensar y hasta el físico. Y hay otros programas ya más intensos donde hasta se dan el lujo de despotricar con políticos y artistas. Cierto. Y lo curioso es que en la mayoría de las ocasiones este comportamiento crítico y juicioso se vuelve casi adictivo. Y parecería que es una forma de desahogo y de reforzar el ego. Podría parecer que cuando una persona está criticando, se está dando un poquito de consuelo por no sentirse tan capaz como otras personas. Es como decir que hay quien está peor o que no se está actuando tan mal en comparación con el otro. Y si somos realistas, esto no solo ocurre en la televisión o con las redes sociales. La crítica o el juzgar suele ser común dentro de nuestras relaciones personales. Cuando nos reunimos con nuestras otras amigas, ¿qué decimos? Vamos por un café y el chismecito. Y el chismecito se aprovecha para criticar, juzgar o reprochar los comportamientos de los demás, intentando resaltar lo que hacen bien o mal de acuerdo con nuestra opinión o conocimiento. No solo eso, parecería que se produce cierto placer cuando se critica a alguien. Es como alimentar al ego y tratar de convencerse de que se es mejor que las personas a las que se está criticando. Es como buscar convencerse de que las personas a las que se critica no son capaces de hacer lo que dicen, o que no se puede creer en el mérito de sus logros, en lo que dicen o en lo que parecen tener. Bueno, a veces parece que se está esperando que la persona que está escuchando refuerce diciendo, ajá, no creo lo que dice. Es como pedir inconscientemente un yo o nosotros somos mejores. Pero, ¿por qué criticamos? Pues lo que investigué es que criticamos a una persona con el fin de minimizar nuestros errores o maximizar los errores ajenos, para que no se noten los nuestros. Voy a ser honesta. Hace tiempo, cuando no era consciente de que soy y debo ser responsable de mis actos y acciones, cuando hacía algo mal y quería justificarme, traté de echarle la culpa a otra persona, buscando criticarlo o criticarla o hasta señalarlo. En el fondo, ahora entiendo, es una forma de autoengaño, donde trataba de ocultar el problema y proyectarlo en los otros con la finalidad de no asumir mis actos y responsabilidades. Amiga, recordarás que el otro día estábamos hablando tú y yo sobre la ley del espejo, que dice que el mundo exterior actúa como un espejo, reflejando tanto nuestra luz como nuestra sombra, siendo un retrato de nuestro mundo interior. Creo que por eso en ocasiones puede llegar a ser incómodo el hecho de que una persona tenga cierta conducta
o determinado logro, porque a veces la baja autoestima, es decir, la valoración emocional que tenemos de nosotros mismos o el bajo autoconcepto que nos expone nuestra propia percepción de nuestra identidad, nuestro sentido de responsabilidad y autocontrol o autonomía personal, puede hacernos creer que nosotros no somos capaces de alcanzarlo y por lo tanto damos por hecho que nadie más puede obtener, y cuando surge una persona que lo consigue, la reacción de defensa puede ser demeritar su éxito o ponerlo en duda. Efectivamente, y un ejemplo muy claro podrían ser dos madres de familia. Imaginemos que una es sobreprotectora y le cuesta trabajo dejar a sus hijos en manos de otras personas. La segunda madre es negligente y deja a sus hijos con cualquier persona sin problema alguno. Esto hace que las dos rechacen la conducta de la otra porque sus percepciones son totalmente distintas. La incomodidad que tienen estas madres del ejemplo surge a partir de las limitaciones que ellas tienen para poder tener un mejor equilibrio en su estilo de crianza, lo que hace que busquen los defectos en la otra persona. Bueno, este es un ejemplo llevado al extremo, pero que nos muestra de forma clara el mecanismo de defensa inconsciente que es la crítica. Justamente la ley del espejo nos muestra que al observarnos a nosotros mismos y ver qué es lo que nos molesta de las actitudes o características de otras personas, podemos tomar autoconciencia, que será algo así como una guía poderosa para trabajar nuestra sombra o el lado oscuro de nuestra personalidad, y que conscientemente no reconocemos en nosotros. Bueno, y podríamos pensar, ¿qué me gano al dejar de criticar? Pues podemos caminar hacia el encuentro de un equilibrio personal que se va a reflejar en la calma, serenidad y momentos de felicidad. Porque cuando descubrimos que alguna persona nos despierta emociones desagradables, aunque no lo sepamos, probablemente es porque de algún modo está reflejando algo de nosotros mismos que no queremos ver y que tenemos que trabajar. Tenemos que darle un espacio para reconocerlo, para observarlo y así para poderlo sanar y liberar. Pero para ello necesitamos modificar nuestro estado interno, porque si esperamos que cambien los demás y las situaciones que nos rodean, nunca vamos a ser felices. Nuestra actitud es lo que marca la diferencia entre tener una vida bella o una vida desagradable. Lo primero que necesitamos hacer para lograrlo es tomar conciencia de nuestro estado interno, de nuestras percepciones y los juicios que hacemos sobre los demás. Esto, además, nos dará la pauta para mejorar como personas y, lo mejor del caso, nos liberará de ese sentimiento de indefensión que podemos experimentar al creer que no se puede cambiar la realidad, porque al tomar la responsabilidad de nosotros mismos y nuestras acciones, nos damos la oportunidad de ser los protagonistas de nuestra propia vida. Cuando esto se logra, viene un efecto dominó que termina proyectándose en todos los aspectos de nuestra vida y además impacta nuestro entorno de forma muy positiva. Y para lograr estos cambios, primero tenemos que reconocer cuál es nuestro reflejo en cada situación. Así que hay que checar con cuál de los siguientes aspectos nos identificamos. Primer reflejo de la ley del espejo, el lado opuesto. Es cuando sientes molestia ante una persona que es todo lo contrario a ti. Este caso nos daría respuesta al ejemplo que hemos puesto sobre las dos madres. Es decir, si eres una persona sobreprotectora, no soportarás la negligencia. Y al contrario, si eres negligente, no soportarás la sobreprotección. ¿Y cómo podemos trabajarlo, amiga? Aquí el objetivo es buscar el equilibrio, siguiendo con el ejemplo de las mamás. Si eres muy sobreprotectora, te situarás en un extremo y desequilibrarás la balanza. Si por el contrario eres negligente, también estás en desequilibrio. Lo anterior se puede equilibrar trabajando el desapego si eres sobreprotectora o la responsabilidad en el caso de la negligencia. De esta forma, no te generará tanto enojo o desagrado las acciones de los demás. Segundo reflejo, la similitud.
En este caso, lo que te molesta es que en realidad hay una parte tuya que no quieres ver. Es una parte oscura, como una sombra. Es algo que no quieres aceptar. Y recordemos que lo que se resiste, persiste. Amiga, me gustaría que nos dijeras cómo se trabaja, pero antes quiero pedirles a nuestros amigos y amigas que si les está gustando nuestro contenido, nos regalen un like. Bueno, ahora sí, por favor, dinos, ¿cómo se trabaja la similitud? Primero que nada, debemos ser sinceros con nosotros mismos. Para ello vamos a escribir exactamente qué es lo que nos está doliendo de la otra persona. Luego hay que reflexionar si nos estamos comportando de igual modo en otras situaciones. Podemos escribir algunos ejemplos de cuando recordemos que hemos hecho lo mismo. Porque cuando reconoces esa parte de ti, ya no está en tu inconsciente, y esto te va a permitir dejar de luchar con tu propia sombra. Al reconocerlo podrás comenzar a trabajar, porque aunque parezca contradictorio, sin aceptación no hay transformación posible. Tercer reflejo, expectativas egoístas. Esto es cuando tenemos altas expectativas en una situación o con una persona y nos damos cuenta que no coinciden con la realidad. Es decir, primero idealizamos a alguien o a algo y luego nos damos cuenta de que no es como pensábamos, queríamos o creíamos. Entonces, intentamos controlarlo o manipularlo para que cambie y se adapte a la idea que nos habíamos formado en un principio. ¿Y cómo podemos trabajarlo, amiga? Lo primero es dejar el ego a un lado, porque seamos sinceros y sinceras, aunque lloremos o gritemos, nuestros deseos no van a modificar lo que sucede. Tenemos que tomar conciencia de que cada persona es dueña de sus actos y de su vida. Y nosotros, no con letras mayúsculas, no tenemos el control sobre las vidas ajenas o sobre lo que ocurre. Lo que nos sirve es darnos cuenta de qué era lo que nosotros esperábamos de la persona. Un ejercicio que nos ayuda es tener una libreta y escribir cuál era o es nuestra expectativa sobre la situación o sobre la persona. Y también escribir lo que está en nuestras manos cambiar y lo que no podríamos o podemos cambiar. En el momento que nos demos cuenta de que de nada sirve intentar controlarlo todo, nos quitaremos un peso de encima. Y debemos estar atentos a actuar solo cuando sea conveniente y cuando no sea así, permitir que la vida fluya. ¿Te imaginas? Vamos a dejar de generar muchísimo estrés. Solo se trata de responsabilizarnos de nosotros mismos y hacernos cargo solo de lo que está bajo nuestro control y dejar a un lado todo lo que no esté en nuestras manos. Un ejercicio que nos puede ayudar es escribir en nuestra libreta las cosas que podríamos hacer por nosotros mismos para mejorar nuestra vida sin depender de los demás. Y cómo es que podemos darnos a nosotros mismos lo que esperamos del otro. Pero no hay que dejar todo esto solo en papel, hay que accionar y trabajar hasta lograrlo. Claro, amiga, es mejor tomar la energía que invertimos en otras personas y ocuparlas para nuestro desarrollo personal y darnos los cuidados que necesitamos. Además es muy curioso, pero cuando tú misma haces una transformación verdadera desde tu interior, el resto del mundo lo percibe y cambia contigo. Bueno, pues continuemos. Cuarto reflejo. Es cuando hacemos lo mismo a los demás. Esta situación es muy difícil de reconocerla y admitirla, porque ocurre cuando tú misma te estás sintiendo víctima de una persona, sientes que te están haciendo daño, pero no te das cuenta que tú también le estás haciendo daño a otra persona de una forma similar. Tienes razón, amiga, es difícil. Por favor, cuéntanos cómo podemos trabajar este aspecto. Necesitas escribir una lista de las cosas que te hacen sentir mal respecto a cómo te trata esa persona. Luego la debes de repasar detenidamente y mientras vas analizando si tú estás actuando de un modo similar con alguna otra persona.
Algo muy común es cuando, por ejemplo, envías un mensaje y ves que la persona está en línea y no te contesta. ¿Qué ocurre? Tal vez te sientes frustrada y si en ese momento te llega otro mensaje, tú tampoco lo contestas de inmediato a causa del enfado que sientes, pero no lo estás haciendo de forma consciente. Pues justamente ahí tenemos que valorar que esa frustración que nosotros estamos sintiendo al no recibir la contestación que esperábamos, la estamos causando en la segunda persona que nos envió el mensaje y que no tiene la culpa de lo que ocurrió con la primera persona. O sea, es muy importante colocarnos en el lugar de los demás para no hacerles lo que no nos gustaría que nos hagan. Bueno, pues estos son los 4 reflejos de la ley del espejo. Esperamos que les sea de utilidad conocerlos para aprender a hacer conciencia del por qué nos lastima o nos molesta lo que vemos en la otra persona. Exacto. Es una buena herramienta para dejar la crítica a un lado y permitirnos comenzar a construirnos a nosotros mismos desde un lado más positivo. Esto nos va a permitir enriquecer nuestra vida y nuestras experiencias. Pues muchas gracias por acompañarnos y si les gusta nuestro contenido, por favor, recuerden suscribirse. Y si consideras que nuestro contenido puede ser de utilidad para alguna persona, por favor compártelo. Gracias. No olviden que tenemos una cita el próximo viernes.